¿Y si te dijera que sin la máquina Enigma, tal vez no existiría Internet, los chats encriptados o incluso la inteligencia artificial que estás usando ahora mismo? Una máquina de guerra nazi, diseñada para ocultar secretos, terminó desencadenando la mayor revolución tecnológica de la historia moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis confiaban ciegamente en un dispositivo llamado Enigma para enviar órdenes secretas. Creían que su código era indescifrable. Pero un grupo de mentes brillantes, liderado por Alan Turing, logró lo imposible: romper ese código. Lo que pocos saben es que, en ese proceso, se inventaron los cimientos de la computación moderna, la ciberseguridad y hasta la inteligencia artificial. Este no es solo un relato bélico, es el origen oculto de nuestro mundo digital. Hoy en Reloj Histórico te llevaremos en un viaje desde las sombras del Tercer Reich hasta la revolución tecnológica del siglo XXI. Conoce la historia detrás de la máquina Enigma, el genio que la derrotó y cómo ese momento cambió el destino de la humanidad para siempre. Y si este tipo de historia te impacta, te invito desde ya a explorar los demás contenidos de este canal: profecías antiguas, secretos vaticanos, conspiraciones históricas y las raíces ocultas del poder en el mundo moderno. Porque para entender nuestro presente, primero debemos descifrar el pasado. Antes de que el mundo conociera a Google, a los teléfonos inteligentes o a los algoritmos de inteligencia artificial, existía otra clase de poder oculto: el secreto de la información en tiempos de guerra. Y nadie comprendía mejor la importancia del secreto que la Alemania nazi. Durante las primeras décadas del siglo XX, el desarrollo de las comunicaciones militares se convirtió en un campo de batalla silencioso. Telégrafos, radios, transmisiones codificadas. Todo podía ser interceptado. Pero los nazis creían tener la solución definitiva: una máquina de codificación supuestamente invulnerable. Así nació Enigma. Fue desarrollada por Arthur Scherbius, un ingeniero eléctrico alemán que patentó su invento justo al finalizar la Primera Guerra Mundial. En un principio, Enigma estaba pensada para el uso comercial, pero rápidamente llamó la atención del ejército alemán, que vio en ella una herramienta ideal para blindar sus comunicaciones. A simple vista, Enigma parecía una máquina de escribir, pero dentro de su estructura se ocultaba un sistema complejo de rotores electromecánicos que alteraban cada letra introducida, transformándola en otra de forma aparentemente aleatoria. Con cada pulsación, el sistema se reconfiguraba. Eso significaba que una misma letra podía tener múltiples representaciones distintas en cuestión de segundos. El historiador Hugh Sebag Montefiore, en su libro Enigma: The Battle for the Code, relata cómo esta máquina se convirtió en el centro neurálgico de las operaciones nazis, desde los frentes de batalla hasta los submarinos nazis en el Atlántico. Se calcula que la Enigma tenía más de 150 trillones de combinaciones posibles. Era, según palabras del matemático y criptógrafo Gordon Welchman, una muralla matemática casi impenetrable. Y lo era aún más porque los operadores alemanes cambiaban las configuraciones todos los días. Cada nuevo amanecer implicaba un nuevo código, una nueva secuencia de rotores, una nueva trampa para los oídos enemigos. Simon Singh, en su obra The Code Book, explica que esta fe ciega en la seguridad de Enigma llevó a los alemanes a cometer un error crucial: usarla en todas sus comunicaciones, sin excepción. Desde los planes del alto mando hasta informes triviales, todo pasaba por sus circuitos. Incluso F.H. Hinsley, miembro clave del equipo de inteligencia británico y autor de Codebreakers, The Inside Story of Bletchley Park, recordaría que los alemanes jamás consideraron que Enigma pudiera ser vulnerada. Estaban convencidos de su invulnerabilidad y eso fue exactamente lo que permitió romperla. Así, mientras los nazis avanzaban con superioridad militar, su talón de Aquiles viajaba a diario por las ondas del éter, disfrazado de código. Y en medio de la oscuridad de la guerra, alguien comenzó a escuchar: ¿y si las guerras ya no se ganaran con armas, sino con información que nadie debía conocer? Mientras el ejército alemán ganaba terreno y su maquinaria bélica parecía invencible, en un lugar silencioso de Europa del Este, 3 matemáticos polacos estaban a punto de cambiar el curso de la historia. En 1932, mucho antes de que Alan Turing entrara en escena, el Buró de Cifrado de Polonia ya había identificado a Enigma como una amenaza. A diferencia de los servicios secretos británicos y franceses, que confiaban solo en lingüistas y militares para descifrar códigos, los polacos hicieron algo revolucionario: llamaron a matemáticos jóvenes.
Entre ellos destacaban Marian Reshevsky, Jerzy Rojicki y Henryk Zygalski. Estos tres hombres, apenas en sus 20s, entendieron que el problema de Enigma no era lingüístico, sino puramente matemático. Utilizando una combinación de inteligencia obtenida por espías franceses y sus propios análisis estadísticos, Reshevsky logró reconstruir el funcionamiento interno de una máquina Enigma en 1933. Lo hizo aplicando métodos algebraicos basados en la teoría de permutaciones. Fue un logro monumental, tanto que Simon Singh lo describe como uno de los actos más brillantes de criptoanálisis del siglo XX. Pero los nazis no tardaron en contraatacar. A finales de los años 30 comenzaron a añadir más rotores, cambiaron el cableado del panel frontal y aumentaron la complejidad a la máquina. Los polacos ya no podían seguirles el ritmo a los cambios diarios en las claves y sabían que la guerra era inminente. Entonces hicieron algo que cambiaría todo. Compartieron sus hallazgos con los británicos y franceses. En julio de 1939, apenas semanas antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, en una reunión secreta en Pirí, cerca de Varsovia, los polacos entregaron a sus aliados réplicas funcionales de la máquina Enigma y explicaron su método de descifrado. Sin ese conocimiento, los británicos jamás habrían podido iniciar el trabajo en Bletchley Park. Hugh Sebag Montefiore lo afirma con contundencia. Los polacos no solo dieron el primer paso, le entregaron a los británicos la antorcha encendida. Y así, en medio del caos inminente, la llama de la inteligencia pasó de Varsovia a Londres. Lo que los alemanes creían indescifrable, ya estaba comenzando a caer. Cuando los primeros bombardeos alemanes cayeron sobre Europa, un nuevo frente silencioso se estaba gestando al norte de Londres. Bletchley Park, una mansión rural británica aparentemente común, se convirtió en el epicentro de una batalla intelectual sin precedentes. Allí, el gobierno del Reino Unido había reunido a los mejores criptoanalistas, lingüistas, ajedrecistas, físicos y, por supuesto, matemáticos. Entre ellos estaba un joven reservado, de voz pausada y mirada brillante, Alan Turing. Turing no solo era un genio matemático, era un visionario. A diferencia de otros, no buscaba entender el código letra por letra, sino construir una máquina que pudiera pensar en todas las combinaciones posibles, en minutos. Inspirado por los métodos polacos y con sus propias ideas, Turing diseñó un dispositivo electromecánico conocido como la bombe. Esta máquina, compuesta por tambores giratorios y cables, simulaba el funcionamiento interno de Enigma, probando decenas de miles de configuraciones por segundo hasta encontrar la clave correcta del día. Gordon Welchman mejoró el diseño original con la inclusión del llamado Diagonal Board, aumentando su eficiencia de forma exponencial. Él era uno de sus colegas en Bletchley Park. Dijo que Turing no solo nos enseñó a descifrar un código, nos mostró que las máquinas podían razonar. El impacto fue inmediato. Gracias a la bombe, los aliados comenzaron a descifrar mensajes críticos de la Luftwaffe y la Kriegsmarine. En particular, interceptaron las órdenes secretas que dirigían los submarinos nazis, los temidos U-Boots, que estaban hundiendo cientos de barcos aliados en el Atlántico. Al entender sus movimientos, los británicos pudieron redirigir convoyes, evitar emboscadas y ganar terreno. Historiadores como David Kahn, experto en criptografía militar, afirman que descifrar Enigma no solo acortó la guerra, salvó millones de vidas. La inteligencia resultante se conocía con el nombre en clave ultra, y era tan valiosa que, en muchos casos, los mandos aliados preferían no actuar de inmediato para no revelar que el código había sido roto. Uno de los momentos más impactantes se produjo en los días previos al desembarco de Normandía. Gracias a Enigma, los aliados supieron dónde estaban desplazadas las divisiones alemanas y usaron esa información para planear el mayor asalto anfibio de la historia. El día D fue posible en parte gracias a Alan Turing. El mismo Winston Churchill reconocería que Ultra fue decisiva para la victoria aliada, pero el nombre de Turing permanecería en las sombras por décadas. Sin embargo, en Bletchley Park, día tras día, Turing se sentaba frente a los rotores de la bombe, buscando no solo ganar una guerra, sino descifrar el potencial de las máquinas para cambiar el mundo. Y si esto te parece fascinante, imagina lo que tenemos preparado en otros videos de reloj histórico. En este canal te mostramos cómo los hilos invisibles del pasado siguen tejiendo nuestro presente. Y si la máquina que hoy responde tus preguntas es la descendiente directa de una herramienta de guerra.
Mientras los generales recibían medallas y las ciudades celebraban el fin de la guerra, en Bletchley Park se impuso el silencio absoluto. Todos los que habían trabajado descifrando Enigma, científicos, mujeres operadoras, técnicos, matemáticos, tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad. No podían contarle a nadie lo que habían hecho, ni siquiera a sus familias. Alan Turing, el hombre que había diseñado la máquina que ayudó a ganar la guerra, regresó al anonimato. No hubo desfiles, no hubo estatuas, no hubo agradecimientos. Peor aún, en 1952, apenas 7 años después del fin del conflicto, Turing fue juzgado por homosexualidad, considerada un delito en el Reino Unido. Como sentencia, le ofrecieron 2 opciones: prisión o castración química mediante inyecciones de estrógenos. Aceptó la segunda esperando seguir con su trabajo, pero su vida fue destruida. El 7 de junio de 1954 fue encontrado muerto en su habitación. Junto a su cama, una manzana a medio comer. Oficialmente suicidio. Extraoficialmente, una de las mayores injusticias del siglo XX. Durante décadas, su contribución permaneció oculta, y solo en 2009, tras una campaña internacional, el gobierno británico, por medio del primer ministro Gordon Brown, emitió una disculpa pública. Más tarde, en 2013, la reina Isabel II le concedió el indulto póstumo. El físico Stephen Hawking lo dijo con sencillez y contundencia: el mundo fue cruel con Turing, y sin embargo, él fue una de las mentes que más hizo por salvarlo. En el silencio impuesto por la guerra, se apagó la voz de un genio, pero su legado apenas estaba comenzando. ¿Cuántas veces más repetiremos el error de destruir a quienes más nos podrían haber salvado? Lo que comenzó como una lucha desesperada por descifrar mensajes enemigos se convirtió sin que nadie lo previera en el nacimiento del mundo digital. La mente de Alan Turing no solo derrotó a Enigma, también dio forma a una idea que aún hoy sostiene la civilización tecnológica moderna: la posibilidad de que una máquina pudiera razonar, calcular, ejecutar instrucciones, pensar. En 1936, años antes de su trabajo en Bletchley Park, Turing ya había publicado un artículo académico revolucionario titulado On Computable Numbers. Allí describía un dispositivo teórico capaz de ejecutar cualquier operación lógica posible: la máquina de Turing. Una idea tan poderosa que hoy sigue siendo la base de cada computador, cada smartphone, cada sistema operativo. Lo que Turing diseñó no fue solo un descifrador. Fue la primera semilla del pensamiento computacional, y su legado no se detiene ahí. El trabajo en Enigma sentó las bases para los sistemas de cifrado actuales: las transacciones bancarias, las contraseñas, las redes privadas, el cifrado de WhatsApp o Signal. Todos ellos existen gracias a los principios desarrollados durante la guerra. Hoy, cuando ves un candado en tu navegador o escribes un código de autenticación en 2 pasos, estás usando una tecnología heredera directa de Bletchley Park. El propio Turing planteó años después una inquietud poderosa: ¿pueden las máquinas pensar? Así nació el famoso test de Turing, que hoy sigue siendo un referente central en el desarrollo de la inteligencia artificial. Toda IA, desde asistentes virtuales hasta modelos avanzados como ChatGPT, camina sobre los cimientos que él puso. Las necesidades de procesamiento de información durante la guerra aceleraron el nacimiento de redes de datos, predecesoras de lo que más tarde sería Internet. La teoría de la información de Claude Shannon y el manejo de grandes flujos de mensajes comenzaron justo en los días en que Enigma caía. Hoy, más de 70 años después, el mundo que habitamos está atravesado por códigos, algoritmos y máquinas. Pero todo comenzó con una máquina que descifraba otras máquinas, una máquina que nació en la guerra y nos dio la paz de la conexión. En la historia de la humanidad, pocas veces una guerra ha generado un fruto de paz tan profundo. La lucha contra Enigma no fue solo un combate de códigos, fue una batalla por el futuro. Ganarla significó evitar millones de muertes, pero también abrió las puertas a una nueva civilización, la civilización de los datos, del conocimiento, del lenguaje entre humanos y máquinas. Y sin embargo, ¿cuántos conocen realmente esta historia? El nombre de Alan Turing no estuvo en los libros escolares durante décadas. Los matemáticos polacos que entregaron la clave de Enigma no aparecieron en los créditos de la victoria. Las mujeres que operaron las primeras computadoras fueron invisibilizadas. El precio del silencio fue alto. Pero hoy, ese silencio empieza a romperse. Entender cómo llegamos hasta aquí nos permite valorar el mundo que tenemos y el que estamos creando.
Un mundo que necesita más genios, sí, pero también más justicia, más humanidad, más memoria, porque detrás de cada línea de código, detrás de cada conexión inalámbrica, detrás de cada avance en inteligencia artificial, hay un legado nacido del ingenio en medio del horror, del coraje en medio del miedo, de la verdad en medio del silencio. Hoy, ese legado sigue vivo. Vive cada vez que compartimos conocimiento, cada vez que protegemos la diversidad, la inteligencia y la libertad de pensamiento. Y cada vez que recordamos que los héroes no siempre llevan capa, a veces llevan cuadernos, ecuaciones, y el sueño de que las máquinas algún día nos ayuden a pensar mejor como humanidad. El mundo digital nació del ruido de una guerra, pero fue construido por mentes en silencio. Explora ahora los demás videos de Reloj Histórico y suscríbete. Activa la campanita para que estés al tanto de todas las actualizaciones, porque el pasado no ha terminado de hablarnos.